Saludos mis queridos amigos y hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio bíblico de primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Y vamos a hacerlo en esta oportunidad en estas dos Biblias de estudio. La Biblia de Estudio Arqueológica de la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Estudio Tras las Huellas del Mesías. Esta es con notas por Ken Dodson. Vamos a ir entonces a la Biblia arqueológica. Como les decía, esta Biblia se encuentra en la nueva versión internacional, y vamos a leer en esta versión el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses, versículo 17. Vamos a hacer el acercamiento y hacer la lectura correspondiente al texto bíblico. Y vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 15 que está aquí. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así nos dice el texto bíblico. Ahora vayamos a la nota, que es breve realmente, pero vamos a ir después de esta nota a otro artículo que nos da esta Biblia. Entonces, la nota que nos dice es esto: el único arcángel mencionado en la Biblia es Miguel. Judas 9 también nos manda a ver Daniel capítulo 10 versículo 13. En las escrituras a Gabriel se le identifica simplemente como un ángel. En Lucas capítulo 1 versículo 19 y 26 también nos manda a ver un artículo acerca de los ángeles y espíritus guardianes en la Biblia y el antiguo cercano oriente, y eso está en la página 1567. Nos manda a ver también las trompetas en el mundo antiguo, en un artículo que se encuentra en la página 2107, y nos manda a ver también dioses tempestuosos, imágenes de tempestad y teofanías en la página 838 de esta misma Biblia. Vamos a ir a este artículo de trompetas en el mundo antiguo de la página 2107. Entonces, si vamos a leer justamente el artículo allí acerca de las trompetas en el antiguo oriente, en el mundo antiguo. ¿Qué dice así? Acá está, trompetas en el mundo antiguo. Es el artículo que nos da y que nos brinda esta Biblia de estudio. Vamos a hacer la lectura. Tanto la cultura judía como la grecorromana usaban las trompetas, las cuales jugaban una gran variedad de papeles en el mundo antiguo. Además de su función musical, las trompetas podían usarse para señalar varias reuniones públicas, desde representaciones de teatro y coronaciones hasta servicios de adoración. El Antiguo Testamento, más que la cultura greco-romana, provee los orígenes del uso de la trompeta en el Nuevo Testamento. Antes del nacimiento de Jesús, Israel usaba dos tipos básicos de trompeta: instrumentos largos y metálicos y el cuerno de carnero, el shofar. El Nuevo Testamento usa una palabra para traducir ambos tipos. Los usos comunes para la trompeta del Antiguo Testamento eran los siguientes: se tocaban para alistar a las tropas para batalla, según Números capítulo 10 versículo 9, Jueces 3:27. Pablo utilizó esta imagen en 1 Corintios capítulo 14 versículo 8. Los sacerdotes tocaron trompetas durante la destrucción de Jericó, Josué 6:16. Particularmente importante es la asociación que hace el Antiguo Testamento entre las trompetas y la teofanía, una manifestación de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés dirigió al pueblo de Israel a encontrarse con Dios en el Sinaí, se escuchó el toque de una trompeta en Éxodo capítulo 19 versículo 16. Un ritual especial de toques de trompeta durante el primer día del séptimo mes inauguraba un mes sagrado que incluía el día de expiación y la fiesta de las enramadas. Números capítulo 29 versículo del 1 al 6. La trompeta en el Nuevo Testamento está relacionada en Mateo 24:31 y 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 con la aparición de Dios en el mundo al final de la historia.
ya anticipado en Isaías 27:13 y Zacarías 9:14. De manera similar, las 7 trompetas en Apocalipsis 8:11 sirve como advertencias para la gente en la tierra y señalan la llegada del reino de Dios. El paralelismo con las 7 trompetas durante la caída de Jericó es sorprendente en vista del colapso de la gran ciudad en Apocalipsis capítulo 11 versículo 13. Bien, hermanos, esa ha sido la nota de estudio de esta Biblia de estudio arqueológica, ¿no? Ahora vamos a ir a la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías. Justamente esta se encuentra en la versión Reina Valera. También vamos a leer el texto bíblico y también el artículo que nos da esta Biblia, enfocada también a lo histórico. El texto nos menciona de esta manera. Leemos también del versículo 15 hacia adelante. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La nota de estudio que nos brinda esta Biblia de estudio tras las huellas del Mesías nos menciona a continuación. La iglesia primitiva tenía varias preguntas sin contestar, de las que Pablo parece estar ocupándose en este capítulo 4, del 13 hasta el capítulo 5, que continúa hasta el versículo 10. ¿Qué ocurre realmente en la muerte? ¿Cuál es el significado de que Cristo venga de nuevo? Gran parte del simbolismo de estos versículos recuerda el Antiguo Testamento y nos manda a ver Isaías capítulo 27 versículo 13, Daniel 7:13. También resulta interesante que Pablo cite a Jesús en relación con el momento. Ladrón en la noche, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Y nos manda a ver Lucas capítulo 12 versículo 39 al 40. Y es posible que el apóstol tuviese acceso a alguna antigua fuente anterior al Evangelio. Pablo parece decir que todos los que están en Cristo serán resucitados corporalmente y serán inmortales en el nuevo siglo o el siglo venidero, cuando Cristo reine. Nos manda a comparar con 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios 4, 14. Pablo podría estar abordando nociones griegas del más allá, en las que la muerte libera el alma del cuerpo. En el pensamiento judío, el cuerpo y el alma no son realmente entidades independientes, por lo que la resurrección de la persona es corporal. Según, acá hay un numerito, el número 6, esta es una nota de Gurin en su libro People of God. Vamos a ir ahora a otro artículo que nos da esta misma Biblia de estudio acerca de la venida, que hemos leído en el texto versículo 15 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. El término griego, que es parusía, significa presencia, venida o aparición. En el contexto griego puede aludir a la visita de un gobernante o a la aparición de un dios. Y nos manda a ver el artículo El regreso del Señor en la página 1550. Justamente aquí, en esta misma página, y vamos a darle la lectura también al artículo de esta Biblia tras las huellas del Mesías. El regreso del Señor. Según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. En este pasaje Pablo habla del concepto del regreso de Jesús. Nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, como dice el versículo 15. En este contexto, Pablo está anunciando la llegada de la presencia de Jesús como Rey. El retraso en su venida refleja un tema común en el pensamiento judío en relación con Jehová. Según los profetas, Jehová llegaría un día para traer justicia y paz. El lenguaje apocalíptico judío tenía el propósito de iluminar las circunstancias presentes con la luz del significado teológico. En el pensamiento judío, el fin no era el fin del universo espacio-temporal, sino más bien la consumación de la historia en la nueva era. Pablo creía que ese final estaba cerca. La palabra griega parusía, venida, también se utiliza en la llegada o aparición del emperador, particularmente cuando volvía a casa después de una batalla o cuando visitaba una ciudad importante.
En otras palabras, según Pablo, Jesús, en lugar de César, estará pronto presente en poder real. La promesa de Roma de salvación y paz fracasará finalmente. Durante la parucía de César, el pueblo de la ciudad salía a encontrarse con el emperador fuera de la misma y seguidamente todos hacían una gran entrada triunfal en ella. El lenguaje de Pablo puede dar a entender que la parucía de Jesús vendrá seguida con su retorno a la ciudad o el reino terrenal de Dios, en lugar del así llamado arrebatamiento durante el cual los cristianos se marchan al cielo con Jesús. La palabra arrebatamiento no aparece en este versículo ni en ninguno de los escritos de Pablo. Tiene su origen en la traducción que la Vulgata latina hace del verbo griego arpazo, tomado, que significa arrebatar o agarrar. También puede existir algunas alusiones al Antiguo Testamento con respecto a ser tomado en las nubes y a un fuerte sonido de trompeta. Y nos manda a ver el libro de Isaías capítulo 27 versículo 13 y Daniel capítulo 7 versículo 13 también. Gracias, mis queridos amigos y hermanos, por su atención. Han sido estas dos Biblias de estudio, la Biblia de estudio tras las huellas del Mesías y la Biblia de estudio arqueológica de la Nueva Versión Internacional. Un abrazo y Dios me los bendiga a todos.